Ya, ahora sí, muy buenas tardes. Ahora sí, una vez que se haya grabado la clase, después de la cháchara que les pegué un poco antes, así que de poder conversar algunas cosas, pero bienvenido a esta nuestra segunda clase de medicina de animales mayores, en la parte de bovinos. Eh, Como bien recordaba la semana pasada, en este horario, siendo las 13:10, es el horario que nos vamos a repetir todas las semanas. Eh, Estando grabándose ahora, les pido que en el chat se coloquen presentes. Ujú. Porque es la única forma que tengo para registrar la asistencia. Porque no me voy a poner a pasar lista. Así que, ya. Segundo, como yo le decía, toda la semana están grabadas las clases, así que la clase de la semana pasada está en Blackboard. Por lo menos en el área de bovinos yo sigo esa rutina. Y en el portal Miudla están las clases de la semana pasada, la de hoy día y la de la próxima semana, que hoy y la próxima semana vamos a desarrollar la parte de digestivo. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla y, como bien le había dicho en cualquier momento, no hay problema en que me interrumpan. Porque el ideal de esto es que sea una conversación y que no sea solamente que yo venga a darle una cháchara. Ujú. Bueno, voy a partir con todo lo que es la parte de enfermedades digestivas del bovino. Entonces, ahora, tocar en el fondo, recordar un par de temas de semiología y características del sistema digestivo. El sistema de los rumiantes en particular, más que solamente del bovino, tienen estas características de ser poligástricos, lo cual, y por eso mismo que por Profe, el sistema digestivo, dígame. no se ve la pantalla si es que está compartiendo. Ah, ya, perdón. Sí, cometí un pequeño detalle. Sí, ya, muchas gracias por avisar. Está muy bien porque todos comentemos con Doro. No, me fui a la pantalla y todavía y no me no le puse compartir. Así que, muy bien. Bueno, vuelvo atrás. Ahora sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, profe, ahora sí. Sí. No, muchas gracias por avisarme, sí, para que vea. Si todos nos condoreamos en algún momento. Ujú. Entonces todos cometemos algunos errores y lo importante es asumirlo. A ver, bueno, vamos a desarrollar todo lo que es la parte de enfermedades digestivas en rumiantes, donde nos enfocamos como modelo principal en el bovino, pero hay que entender que en general los rumiantes tienen esa característica de que son poligástricos y por lo tanto tienen un estómago verdadero y varios preestómagos que permiten procesar los compuestos que ingieren. Entonces, en el caso del bovino en particular, que en el fondo siguiéndolo como línea, aquí vemos el caso vemos una vista ventral del abdomen de una vaca no preñada de 5 años. Entonces, una, por lo tanto, importante que no está preñada, porque en este caso el rumen está abarcando todo el flanco izquierdo. Vemos abajo está el abomazo, que está en la zona ventral derecha, que, que después, y intestinos básicamente están ocupando la porción derecha del flanco. Y tenemos un retículo, tenemos un hígado y un retículo que está en un retículo que está en la zona anterior, un hígado que está en la zona anterior más bien derecha, pero más dorsal, y siendo el retículo que está en la zona craneal. Se supone que si la cabeza de la vaca está hacia el frente, y esto es una vista, y, y caudal es lo que estoy mostrando abajo. Entonces, es una vista ventral, y donde tenemos un rumen que abarca todo el flanco izquierdo, y un ahomazo que está, fíjense, en la zona medial derecha. Bueno, y por lo tanto el estómago de los rumiantes, vemos acá cómo está abarcando en este caso el rumen todo desde el hipocondrio y el flanco, lo que epigastrio e hipogastrio en la zona izquierda.
el rumen, que es el que ocupa la mayor porción. Y este rumen que está dividido en diferentes sacos, sacos dorsales, ventrales, y con una gran cantidad de pilares que lo que hacen es crear las contracciones de este rumen. Por lo tanto, en estas contracciones se genera la motilidad. Y vemos ahí el retículo que está en la zona anterior. Ujú. El retículo que lo tenemos en la zona craneal. Bueno, esto, si se acuerdan de semiología, eh, pensando en la división, en el fondo de entender que esto es en humano, pero lo mismo pasa en el caso de hacemos las separaciones en un bovino para poder identificando, como en el caso del humano también lo que es el hipocondrio, lo que está bajo las costillas, la zona medial, hipogastrio, epigastrio, etcétera. Ujú. Entonces, para poder ir identificando las ubicaciones. Ahora, hay que entender que el sistema digestivo del bovino eh, hay que recordarse de fisiología ruminal, lo que es la fisiología digestiva. Entonces, hay un dicho que siempre yo les digo, la vaca no se alimenta de lo que come. Ujú. Entonces, y eso es lo que pasa en el rumen. Entonces, y esto es un concepto general de muchas reacciones químicas. Utilizamos muchos compuestos iniciales, en este caso A, B más C, diferentes compuestos, pero, y en el rumen se generan una serie de condiciones, donde hay calor, presión, pH, catalizadores y agitación. Por lo tanto, es un proceso químico y se generan algunos compuestos finales, en este caso W, Y, Z. ¿Qué es lo que come una vaca? ¿Qué me puede decir? ¿Forraje, profe? Ya, ok, excelente, principalmente forraje, pasto. Ujú. Y, y, y para poder entender la importancia de la bioquímica. ¿Qué es lo que puede llegar a comer una cabra? Porque la cabra le podemos dar pasto, pasto tierno, sí, pero puede comer mucha cantidad de cosas. Se dice que puede comer hasta papel. Y efectivamente, una cabra puede comer las cortezas de los árboles, las espinas, las zonas más toscas. ¿Cómo lo hace para procesar estos diferentes compuestos que están con mucha cantidad de lignina, que en el fondo con mucha cantidad de cáscaras, en el fondo que son bastante toscos? Y alimentarse efectivamente y de eso eh, generar nutrientes. Es lo que yo le digo, la vaca no se alimenta de lo que come. A la vaca, por lo tanto, si pensamos en la reacción bioquímica que ocurre en toda la zona restículo ruminal, la vaca se ingiere una gran cantidad de insumos. Entonces tenemos compuestos iniciales, carbohidratos, le podemos de repente al maíz, a frecho, le damos proteínas, le damos lípidos, grasas, vitaminas, minerales, y muchos de estos están incorporados dentro de forrajes, y el forraje es bastante tosco. Entonces, donde está lleno de lignina, si pensamos, hay diferentes tipos de fibra, ácido detergente, neutro detergente, entonces hay diferentes tipos de fibras, y resulta que a través de todas las condiciones internas que hay dentro del rumen, donde hay calor, estaba trabajando alrededor de 38 o 39 grados Celsius. Eh, hay presión interna. El rumen trabaja con una presión constante. Condiciones de pH. Dependiendo de la condición del pH, el Instituto de Rigor puede hacer las poblaciones de microorganismos que están al interior del rumen. Diferentes catalizadores, que son enzimas. Y la agitación, por lo tanto, los movimientos ruminales son importantes para este proceso. Por lo tanto, en este rumen existe, bajo estas condiciones, existe una gran cantidad de bacterias y protozoos ruminales que son los que generan el trabajo. Por lo tanto, nosotros no alimentamos a la vaca. Cuando le decimos, le damos alimento a la vaca, le damos forraje, en estricto rigor, ese forraje no está alimentando a la vaca. Ese forraje al que está alimentando son a toda esta microbiota, a todas estas bacterias y protozoos que están en el rumen y que van a procesar estos forrajes
¿Y qué es lo que van a generar? Estos compuestos finales que son ácidos grasos volátiles, como el acético, propiónico y butírico, que son los tres principales ácidos grasos. Van a generar proteínas, producto de la misma muerte de todas estas bacterias y protozoos que aprovechan todo el nitrógeno que viene desde los compuestos que se alimentan. Pero no podemos hablar de forraje porque no todo es forraje. La vaca puede comer pastos, puede comer granos, puede comer guano, o en el fondo, o la cama de broiler, que la cama de broiler la idea es que tiene una cantidad de amonio, o sea, nitrógeno amoniacal, eh, que está incluido dentro de una cama que básicamente es de acerrín. Entonces, eso es la cama de broiler. Y la vaca ingiere estos compuestos y son procesados por las bacterias. Ese mismo nitrógeno que está ahí, nitrógeno amoniacal, todos los compuestos que están ahí, hacen que las bacterias puedan generar una cantidad de proteína. Y cuando las bacterias y protozoos se van muriendo en el no constante recambio celular que existe al interior, esas bacterias son fuente de proteína para el bovino o para el rumiante en particular. Hay vitaminas, sales minerales, por lo tanto. Entonces, como bien dice abajo, en verde, se requiere un ambiente ruminal adecuado para el desarrollo y mantención de las bacterias y protozoos ruminales, que son los responsables de la digestión ruminal. Por lo tanto, a ellas son las que tenemos que asegurar mantener. Tenemos que tener un ambiente ruminal lo más equilibrado posible, porque de este ambiente depende, en estricto rigor, de las prácticas alimentarias que realicemos. Por lo tanto, no solamente tenemos que mantener a la vaca bien, sino que a las poblaciones bacterianas, a esta microbiota, la tenemos que mantener en forma equilibrada y cómoda. Por lo tanto, teniendo buenas condiciones de pH. Recordemos que el rumiante, en el proceso de rumia, con estos movimientos ruminales constantes que está teniendo, está agitando, la agitación que se produce ahí como condiciones, está agitando el contenido ruminal, pero a la vez está devolviendo el bolo alimenticio por vía esofágica, hacia la boca. Por lo tanto, la vaca puede generar la masticación o rumea propiamente tal y procesamiento de este pasto. La vaca tiene que estar en ese constante proceso, primero para generar una molienda y a la vez generación del bicarbonato, que es el buffer normal que logra controlar el pH a nivel ruminal. Eso lo entienden, ¿cierto? Espero que la explicación les haya servido. Sí, profe. Porque esa es la base de todos los problemas. Porque cuando tenemos eso trabajando bien, el sistema digestivo está impecable. Ojalá para una vaca, contrario a lo que nosotros, todo eso, ojalá a una vaca le diéramos todos los días del año la misma comida. Porque significaría que el ambiente está equilibrado. Dígame. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo del buffer? Claro, lo que hace la vaca necesita, o el rumiante, están rumeando, que significa que están devolviendo este bolo alimenticio a la boca. Y en el proceso de masticación se está generando saliva y la saliva contiene bicarbonato. Y el bicarbonato es el buffer natural que tiene el sistema digestivo para poder controlar el pH que se va generando. Recordemos que lo que le muestro acá, perdón. Lo que se genera en el retículo son estos ácidos grasos volátiles. Y los ácidos grasos volátiles, como el acético, propiónico y butírico, como bien dice la palabra, son ácidos. Y por el hecho de ser ácidos grasos, o ácidos en particular, hacen que baje el pH a nivel del ambiente ruminal. Por lo tanto, el rumiante requiere naturalmente estar rumeando, estar masticando para generar el bicarbonato que genere el efecto buffer, controlador del pH, que está bajando producto de esta generación de ácidos grasos volátiles. ¿Lo logro entender? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, eso es la base.
Porque esto cuando está, como le decía, si la vaca estuviera comiendo siempre lo mismo, está equilibrada, está bien. Pero el problema es que cuando tenemos cambios en la alimentación, va generando complicaciones. Entonces, según el pH, este es lo que vemos abajo, el grado de pH, según el pH que estemos, en el cual está trabajando el rumen, se generan diferentes ácidos grasos volátiles porque la concentración de microbiota de bacterias y protozoos va cambiando el tipo de población que está existiendo. Entre el pH 7, que es el neutro, y el 6, que es el ambiente óptimo, el ambiente más favorable para la flora celulolítica, la que trabaja básicamente con la celulosa. Y bajo esa condición se va generando ácido propiónico, una cantidad de ácido butírico y ácido acético de forma controlada. En la medida que va bajando el pH, especialmente porque hay mayor condición de carbohidratos o básicamente almidones, generan que en el fondo empieza a haber una mayor cantidad de bacterias que son lactofílicas en el fondo y que generan que lo que se empieza a generar ácido láctico. Y bajo esas condiciones empieza a haber una disminución del pH que hace que el ambiente ya sea inadecuado para las poblaciones más saprófitas, más favorables. Y por lo tanto, al eliminarse estas poblaciones más favorables y predominar estas poblaciones de microbiota, o sea, bacterias y protozoos. Por eso no hablo solo de bacterias, porque acuérdense que no son solo bacterias. Entonces, estas poblaciones bacterianas, que son más lactofílicas, el pH empieza a bajar y obviamente se empieza a generar más producción de ácido láctico. Y eso ya empieza a ser más patológico. Entonces, por lo tanto, va a depender de la alimentación y de cómo esté trabajando el sistema para poder mantener este ambiente entre el pH 7 y el 6, que es el ambiente favorable. Esto después yo le voy a repetir cuando hablemos de la acidosis láctica, cuando ya, por lo tanto, donde se nos desbalancea este proceso y el pH baja hacia niveles que no son los adecuados. Bueno, por lo tanto, lo que queremos es que esto se mantenga ok. Cuando no estamos trabajando en condiciones adecuadas, empezamos a tener algunas patologías. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora. La primera patología, que es lo más básico. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha comido algo que le haya caído mal a la guata? Cuando decimos, hoy ando con una indigestión, Sí, algo me hizo mal a la guata. sí, profe, generalmente da acidez. Generalmente los fines de semana. A todos nos pasa, a muchos. Entonces, a todas las especies les puede pasar. ¿Por qué? Porque todos los ambientes digestivos trabajan en condiciones que son más o menos regulares y que cuando alteramos esto, es lo que le pasa a un vegetariano cuando come carnes. Y no es que la carne sea mala, lo que pasa es que su sistema digestivo no está preparado para recibir esa cantidad de proteínas. No tiene las enzimas, no tiene todo. Y por lo tanto se produce una indigestión. Lo mismo pasa a cualquiera de nosotros que que estamos para Semana Santa nos comemos una gran cantidad de huevitos de chocolate. Y lo que le pasa típico a los niños que llega después de un cumpleaños, se comen una gran cantidad de dulce y andan después con dolor de guatita. Es una indigestión. Por lo tanto, en bovinos pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, el cuadro más simple que puede haber desde el punto de vista digestivo es la indigestión y en general puede ser el diagnóstico diferencial de muchos de los otros cuadros. Por lo tanto, hay que entender qué es lo que hablamos de indigestión y en este caso una indigestión simple. El concepto de indigestión es básicamente una distensión ruminal por una ingestión moderada de alimentos que puede ser
poco fermentecibles, alimentos muy toscos, o, o no muy alta de alimentos muy fermentecibles, se fijan los dos extremos. Y especialmente cuando la microbiota ruminal no está adaptada, no está preparada. Cambios bruscos en estricto rigor. Cambios en la alimentación sin adaptaciones previas siempre van a generar algún cambio o inadaptación. Y se caracteriza básicamente porque disminuye el apetito, los movimientos ruminales y las heces se empiezan a hacer anormales. Por lo tanto, pueden tender hacia una diarrea moderada o también una constipación, en el fondo, que se puede ser a fecas más secas. Cualquiera de los dos extremos pueden haber. Y en muchos casos puede haber recuperación incluso sin ningún tipo de tratamiento. Y bueno, y obviamente se genera porque alimentos que pueden ser muy fibrosos o alimentos enmohecidos, fríos o calientes. Agua helada, que están sin una adaptación. O una sobrealimentación moderada, especialmente con ensilados o concentrados, alimentos muy ricos en energía. Pero no tan severo como producir una acidosis ruminal, pero sí para generar un cambio en el ambiente. Ojo, el uso prolongado de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque los antimicrobianos, por tiempo prolongado, generan una acción sobre la microbiota ruminal. Ejemplo que a mí me ha pasado, incluso ha pasado incluso de una indigestión simple a una indigestión más severa. Les cuento, hace un par de años, unos 4 años atrás, 5 años atrás, me tocó, bueno, yo vivo acá en Concón, fui a Puchuncaví, un agricultor que tenía cabras, y me llamó porque las cabras estaban con diarrea. Al momento de revisarlas, le digo, ¿y qué tenían? No, es que estuvieron con neumonía, y vino una colega suya y le dio tratamiento para la neumonía, y la neumonía se pasó, pero después las cabras empezaron con una diarrea y no se le ha podido parar. No se le murió ninguna cabra por neumonía, pero por la diarrea ya se le había muerto 3. Y le digo, ¿y qué tratamiento le dio? No, y le dio, y me mostró, en el fondo le dio estas pastillas. Justamente le había dado antibióticos vía oral a unas cabras. Por lo tanto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué cree usted? Se produjo una disbiosis, se mató como ¿Una la qué? flora intestinal, una disbiosis, mató la flora intestinal como común que tienen los rumiantes. Uh-huh. Por eso, recordémonos, salvo usos específicos, que en el fondo que estén justificados, en rumiantes no podemos dar antibióticos por vía oral. Y claro, la colega que vino era una colega que trabajaba con perros, con animales menores, y por tanto se olvidó de que los rumiantes tienen rumen y que el rumen está lleno de bacterias, y una administración de antibióticos por vía oral, claro, controla la neumonía, pero generó una indigestión que ya pasó incluso de una indigestión simple a una indigestión severa. Y eso finalmente generó más muerte que es lo que tenía de la neumonía propiamente tal. Entonces, en este rigor fue un condoro, pero por desconocimiento o se olvidó, digamos, de las características, y por eso, ojalá que con esto que le estoy diciendo no se le olvide nunca más. Por eso les ¿Profe? toco, porque en el caso de rumiantes, uso controlado de antibióticos, especialmente por vía oral, solamente aquellos que se justifique. Dígame. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Sería lo ideal solamente realizar terapia antibiótica inyectable en bovinos? Claro, solamente algunos antibióticos que nosotros queremos que genere un efecto a nivel digestivo, podemos administrar de forma controlada, especialmente cuando tenemos algunas diarreas. En terneros o en cabritos o en corderos chiquititos, nacen como monogástricos. Entonces, eventualmente, el uso de antibióticos por vía oral no va a generar un efecto tan complicado. Pero a la medida que crece y que empieza a formar el rumen, empieza con eh, esta digestión y con el desarrollo de la microbiota, se hace mucho más controlado el uso de antimicrobianos orales.
Y ahí, en el fondo, básicamente la vía de administración tiene que ser inyectable, o sea, parenteral. Ujú. Entonces, por eso, como decía, y por eso le toco el tema del uso de antimicrobianos. A veces puede ser por parenteral, pero por mucho tiempo también puede provocar algunos problemas a nivel digestivo. Y a lo mejor puede ser una indigestión simple, lo que yo les comenté, una indigestión severa, más que simple. Ujú. Pero, pero para que siempre lo tenemos en consideración. Y básicamente lo que se produce, hipotonía ruminal, causada por la modificación en el manejo alimentario, básicamente. Entonces, se acumula sustancia indigestible, presencia de algunas aminas tóxicas, la histamina, anorexia, disminuye la microflora y fauna ruminales, esta microbiota, y empieza a alterarse el pH. Y bajo esas condiciones, obviamente, se generan algunos signos como anorexia, y si son vacas de leche, disminuye la producción de leche. Decaimiento, desaparece la rumia, disminución de la frecuencia e intensidad de los movimientos ruminales. Puede haber algún meteorismo leve, pues básicamente porque se empieza a acumular una cantidad de ácidos grasos. Ujú. Y las fecas pueden ser escasas y duras o diarreas, como bien les decía en un momento. Va a depender de la causa de este problema. Y muchas veces se recupera sin ningún tipo de tratamiento. Y para el diagnóstico importante, los antecedentes alimentarios, los signos clínicos que tenemos, y podemos eventualmente hacer un examen directo del líquido ruminal mediante uso de alguna sonda para extraer el líquido y poder hacer un chequeo. Como bien les decía, básicamente el diagnóstico es un diagnóstico diferencial de muchos de los problemas. Es algo que cuando vemos medicina siempre tenemos que pensar en lo peor y ojalá que sea lo mejor. Porque bien como ven, diagnósticos diferenciales de indigestiones secundarias por septicemia, toxemia, la acetosis, acidosis láctica, intoxicaciones, reticuloperitonitis, desplazamientos de aomazo, impactos de aomazo, indigestión vagal. O sea, todos son diagnósticos diferenciales de este cuadro. O le podría decir que este es el cuadro que ojalá que en cualquier otro cuadro que haya, queremos que ojalá fuera, porque es lo más simple. Cuando tenemos una acidosis ruminal, tenemos una vaca complicada y dijimos, ojalá fuera una simple indigestión y no sea algo complicado. En un desplazamiento a mazo, ojalá realmente esto sea una mera indigestión y no un desplazamiento a mazo que es más complicado de tratar y cuyo pronóstico te empiezan a desfavorecer cada vez un poco más. Entonces, esto básicamente es el diagnóstico diferencial de muchos otros cuadros. Por eso parto con ello. Tratamiento va a ser de un poco de acuerdo a la causa, ojalá una buena anamnesis para establecer la causalidad, y de acuerdo a eso, establecer si necesitamos un sulfato de magnesio, que es alcalinizante, aceite mineral, que es la vaselina, hidróxido u óxidos de magnesio, ácido acético para recomponer el pH, líquido ruminal, eventualmente para recomponer las poblaciones naturales, los digestivos ruminales, que son compuestos químicos que básicamente que vienen el digestivo ruminal o Bilifar, nombre comercial de uno, que básicamente lo que trae es propionatos y traen diferentes compuestos que lo que hacen es recomponer el funcionamiento del rumen, porque la entrega no es un probiótico, no entrega poblaciones bacterianas, lo que entrega es componentes químicos que regulan el ambiente, el pH y todo eso. Y básicamente el control para cualquier indigestión es mantener normas adecuadas de alimentación. Todos los cambios de alimentación tienen que ser paulatinos y controlados. O sea, que sean de a poco. No podemos a una vaca estar dándole pasto y de un día para otro quitarle el pasto y darle afrecho o darle maíz. Vamos a generar problemas. Si no llegamos a una acidosis, por lo menos vamos a llegar a una indigestión. Entonces, todos los cambios tienen que ser paulados. Es como lo que le pasa a cualquier perro cuando está con un alimento y le cambiamos a otro. Entonces, los cambios tienen que ser moderados, porque todos los alimentos tienen diferentes aportes. Los pastos, todo trabaja diferente y por lo tanto estimula diferentes poblaciones bacterianas. Y en este caso, como
como yo les decía a los rumiantes, es la microbiota la que mantiene a la vaca activa desde el punto de vista digestivo. Eso básicamente para ir entendiendo. Primer cuadro súper sencillo. Bueno, vamos a pasar a otro, que básicamente es la acidosis ruminal aguda. Ojo, existen dos cuadros de acidosis ruminal. La acidosis ruminal aguda, que estamos hablando de la acidosis láctica y que hablamos de la sobrecarga ruminal, y la otra es de la cual vamos a conversar después, es la acidosis ruminal subaguda. En el caso de la... Voy a devolverme. ¿Cuál es la diferencia, básicamente? La acidosis ruminal aguda es cuando un bovino consume una alta cantidad de alimentos altamente fermentecibles, generalmente carbohidratos, o sea, está consumiendo, ejemplo, alimentos en exceso de granos, que puede comer maíz, afrechillo, harinilla, pan, harinas, y uno dice, pero ¿cómo le dan eso a las vacas? En las engordas se le da muchas veces de todo, y he conocido agricultores que por, eh, por tema económico, de repente algunos, o sea, les llegan de la industria panadera todos los desechos de pan, o de la industria de los fideos, desechos de fideos, y eso idealmente va a aprovecharlo, ya sea por una engorda o por un sistema de crianza, y dicen, si le pregunto a ustedes, ¿el pan, los fideos, le hacen mal a una vaca? Por lo tanto, ¿no sería recomendable darlos? Claro, porque sería una alta carga de carbohidratos. La Depende, depende de la cantidad y con lo que se complemente. justamente, por ahí va la cosa. No Porque es, si hay una dieta alta en fibra, lo bueno sería dar un poco más de energía para complementarlo. justamente, y de hecho, por eso lo importante es el equilibrio de la dieta. A cualquiera de ustedes le pregunto, ¿es malo comer chocolate? ¿Para una persona, para un niño? En exceso, sí. Por eso, ahí está ese detalle, eso, justamente, el exceso es problema. No es el chocolate el problema, es el exceso de chocolate. O sea, sí, me estoy yendo al extremo, en el fondo estoy pensando en el fondo mayor. En el caso de la vaca, no es que la cantidad de granos sea mala, sino que cuando esa cantidad es elevada y no está acompañada por la cantidad de fibra que logre hacer que trabaje adecuadamente el sistema digestivo. Requerimos energía. ¿Una vaca puede comer puro pasto? Sí. Y una vaca que come puro pasto y pasto seco en invierno, por ejemplo, a veces es como para uno comer apio. Claro, ella puede aprovecharlo un poco más, porque tiene las bacterias. Pero en estricto rigor, es más lo que trabaja el sistema digestivo de lo que efectivamente aporte nutricional entrega. En estricto rigor, una acidosis ruminal aguda se produce por un exceso de, de carbohidratos, pero en forma abrupta, repentina, en corto periodo de tiempo. Por lo tanto, genera una disminución del pH en forma agresiva. A diferencia de la acidosis subaguda, que de la que vamos a conversar, parto con esto para que se entienda la diferencia. La acidosis subaguda no es por el exceso de los carbohidratos, es netamente, sino que por el aumento de carbohidratos en relación a la cantidad de fibra que está consumiendo. Por lo tanto, hay un desequilibrio entre la cantidad de carbohidratos versus la cantidad de fibra. Recordémonos que necesitamos fibra y fibra de un tamaño adecuado para que la vaca devuelva el bolo alimenticio a la boca y genere la rumia y genere este efecto buffer, esta generación de bicarbonato. La vaca, ejemplo, en el papel, en la composición de la dieta o la elaboración de la dieta por el nutricionista, puede estar totalmente equilibrada.
Pero aquel que la preparó, si la cantidad de pasto que le estamos dando está muy picado o molido, ejemplo, porque el carro forrajero se ingresó primero el pasto y el carro forrajero que tiene cuchilla, la molienda, produjo una molienda de este pasto, esta fibra, y por lo tanto este pasto queda con la fibra de muy pequeño tamaño, molido prácticamente, eso no estimula la rumea y no estimula, en el fondo, ese bolo alimenticio no se devuelve hacia la boca para que lo mastique. Por lo tanto, no se genera el bicarbonato. Y no obstante, dietéticamente, nutricionalmente, esté equilibrada la cantidad de carbohidratos versus la cantidad de fibra, en la práctica, en la realidad, esa fibra no es estimulante de la rumia y por lo tanto no genera bicarbonato y por lo tanto el pH va a tender a bajar en niveles inferiores a este nivel óptimo de entre 7 y 6. Esa es un poco la diferencia. Uno, la sobredosis ruminal aguda o sobrecarga ruminal o acidosis láctica es por alta cantidad de carbohidratos. La acidosis subaguda es por un desequilibrio en la cantidad de carbohidratos y por lo tanto no hay una adaptación del rumen a las condiciones de pH que se están generando. Eso para que se vaya entendiendo y ahora voy a la explicación de cada una de las patologías. Entonces hago ese diferencial para que se entienda que no es lo mismo. Son similares, pero uno es más grave que el otro, pero que tienen un poco de diferencia en la etiología. Bueno, la acidosis ruminal aguda o láctica, básicamente, como bien les decía, por la ingestión repentina de altas cantidades de estos carbohidratos no estructurales, generalmente es accidental. Ejemplo, una vaca se soltó y se fue a meter a la bodega y se metió ahí y se puso a comer maíz como mal a la cabeza. O accidental que el forrajero, la persona que le está dando la cantidad de alimento, les dio lleno los comederos de afrecho o de maíz y no de pasto. Y las vacas se tiraron a comer con mal en la cabeza. O a lo mejor no tan accidental, pero en el fondo puede ser con desconocimiento, es un accidente. Me tocó hace un par de años un agricultor que también, producto de la sequía, está tan caro el pasto. Alguien en el fondo, alguien que maneje algo de precios típico al interior, acá en la zona central, siendo invierno, ahora, ¿a qué precio está el pasto? El forraje, un fardo de heno, de alfalfa o de avena. ¿Cuánto cuesta un 800, fardo? 800 pesos por ahí. Un fardo de 20 kilos. A 4.000, 4.500, profe. Yo he visto hasta 8.000, profe. ¿Sabe qué? Le pido por favor, ¿me puede dar el dato donde lo compra a 4.500 para poder ir a comprar? Porque la verdad, acá en Casablanca ya están 10.000 pesos el fardo. Le doy ese dato porque en realidad estamos saliendo del invierno. Vemos cómo está la sequía, las condiciones actuales, y el pasto está a un precio elevadísimo. Y obviamente hay especuladores que obviamente se han aprovechado, han guardado, y el pasto está tan caro que en algunos casos está casi imposible de pagar. Y un agricultor que de repente tenga animales, y dice, no, pero si las ovejas, los vacunos pueden comer afrecho. Y me ha tocado accidentalmente o por desconocimiento, un agricultor que les da de repente un fardo de pasto y les da una caluguita, en el fondo un pedazo, un poquito de pasto está tan caro, se le echa al comedero y al final el comedero está lleno de puro afrecho, de puro carbohidratos. Y ahí he tenido estos cuadros de este estilo. Entonces, este caso es un accidente, pero un accidente por desconocimiento. Entonces, o puede darse también cuando tenemos una ingestión repentina de altas cantidades o cantidades moderadas de estos carbohidratos, pero sin una adaptación previa. Por lo tanto, la microbiota no está preparada y entra una cantidad de carbohidratos que a lo mejor no es tan elevada, pero sí genera un cambio severo en las poblaciones bacterianas que están en el rumen. Y eso genera, obviamente, que se empieza a generar
las manifestaciones. Creo. Entonces, si pensamos en la patogénesis, como decía, en general hay una ingestión excesiva de carbohidratos solubles. Ejemplo de estos carbohidratos solubles ricos en almidón, maíz, afrecho, harinas, especialmente harinas de trigo. Por lo tanto, exceso, los granos en particular. Pueden ser frutas. Me ha pasado con agricultores de repente que le dan frutas o papas. Entonces, aprovechemos, entonces, le dan manzana, el orujo de uva, o todos estos alimentos con alta cantidad de azúcares. Bueno, ingestión excesiva de estos carbohidratos solubles. Eso genera una modificación en la fermentación ruminal y el pH tiende a bajar a cercanos al 5,5. Bajan de este 6, que yo les decía que es el límite óptimo, entre 7 y 6. Y bajo estas condiciones empieza a haber un predominio de algunas poblaciones bacterianas, especialmente Streptococcus, y eso empieza a incrementar la síntesis de ácido láctico. Hace que el pH del líquido ruminal baje de 5 o menos. Y empiezan a generar multiplicación de lactobacilos que hacen que el pH disminuya a 4,5 a 4. Se fijan, van cambiando las poblaciones que hacen que el pH cada vez vaya bajando más. Y bajo estas condiciones de pH de 4 a 5, más o menos ya, aumenta la presión osmótica a nivel ruminal y empieza a haber deshidratación y shock hipovolémico. Bajo estas condiciones de pH tan bajo, en estricto rigor, esta presión osmótica hace que el rumen atraiga el líquido desde el torrente sanguíneo, desde el parénquima, hacia dentro del rumen para poder compensar esta baja de pH y, en estricto rigor, tratar de controlarla. Es como, ¿a alguien le ha pasado que de repente ha salido un fin de semana y en la mañana está con una acidez del tamaño de un buque? De repente porque hemos comido o tomado algo de más. Sí, Resulta profe, que la sí pasa. vaca, sí pasa a veces, de repente a algunos les pasa. Resulta que tenemos una vaca que esa baja de pH, esa acidez, está ocurriendo en una guata que tiene 100 litros de contenido. Entonces la cantidad de la osmolaridad que se genera ahí empieza a atraer una gran cantidad de líquido y eso genera deshidratación. Y la vaca tiene sed. Y la vaca que está deshidratada, per se, empieza a tratar de tomar líquido. Y parte de los signos que observamos después es que la vaca se va a fuentes de agua y empieza a consumir la mayor cantidad de líquido porque está buscando compensar esa deshidratación. Pero al final lo único que están haciendo es llenar el rumen de líquido y no generar que efectivamente ese líquido que está consumiendo vaya hacia parénquima y recupere la deshidratación. Entonces, los signos clínicos básicamente son, primero, una depresión marcada a leve, caen de cúbito en corto tiempo o dentro de 48 horas. Una vaca que está con acidosis puede estar en una condición severa en cosa de horas, así de agudo, hasta 48 horas. Por lo tanto, puede estar en menos de un día consumiendo estos alimentos, caer. La temperatura rectal puede ser bastante variable porque puede estar en rango normal, puede estar bajo o puede llegar a los 41. Con la frecuencia cardíaca aumentada, básicamente porque de la acidosis ruminal aguda esta acidosis ruminal, puede desencadenar un poco en acidosis metabólica. Entonces empieza con deshidratación y empieza a compensar. La respiratoria también empieza a ser más elevada y superficial, pero cuando llega a estos niveles, cuando ya la condición de acidosis ruminal es tan extrema que empieza a generar condiciones de acidosis metabólica, empieza a pasar a lo metabólico. Generalmente tenemos una diarrea de olor agridulce y lo clásico es este color amarillento que empieza a tener las fecas. Básicamente porque las lactobacillus trabajan, son bacterias que generan el cambio del color del contenido ruminal y después de la feca hacia el color pardo o amarillo. El flanco izquierdo empieza a estar aumentado
porque junto con estos productos de esta misma fermentación se empiezan a producir mortalidad de bacterias y empieza a generarse gas. Y eso puede derivar finalmente también en un timpanismo. En estado inicial parte con la acidosis y después empieza por la fermentación llegar a generarse el timpanismo. Pero es el timpanismo secundario a la acidosis ruminal aguda. Hipotonía ruminal, claro, si ahí no tenemos fibra, el rumen no va a trabajar para poder mezclar, porque el éxito rigor está, ya está todo ya acidificado. Va a depender según el contenido del líquido del rumen, pueden haber signos de chapoteo al presionarlo. Esos signos de chapoteo por la cantidad de líquido de agua que se empieza a generar. Incluso la vaca al caminar, al moverse, se puede sentir el movimiento del agua que está al interior, ese chapoteo. Y en casos graves, cuando estamos hablando de deshidratación, anuria. La vaca toma líquido, está con polidipsia, pero con anuria. Toma mucho líquido, pero eso, lo único que está, todo el líquido está llegando al rumen. Y por eso mismo se genera anuria porque está habiendo deshidratación. Ahí vemos una vaca echada, botada, se está hinchando y con contenido de la feca. Empieza con respiración corta, seca, en el fondo de empieza una respiración entrecortada, muy débil, por lo tanto una disnea, y con esta feca parda a amarillenta. Incluso acá, este ya es una vaca muerta, en el fondo incluso empieza con, aquí ya vemos el vómito amarillento, la liberación del contenido digestivo. Fíjense. En este caso con vómito, ya después de morir en el fondo esto se devolvió el contenido. Eso vamos a demostrar. Al abrir el rumen, en la necropsia, aquí no tenemos que la foto no está alterada, no es que esté mal tomada. Efectivamente el contenido ruminal, producto de las bacterias, está de ese color amarillento, pardo. Y nada de fibra, prácticamente. Contenido muy, muy líquido. Ahí al momento de la necropsia, al momento de abrirlo. Lleno de gas y tremendamente amarillento. Y las vacas buscan estar cercanos a fuentes de agua, pues necesitan compensar. Vemos en el fondo de la cara, en el fondo se ve que el animal está como accesando, está como jadeando. Y en el caso de estas vacas que estaban ahí, al momento de ver la comida, ¿qué es lo que vemos? Exceso en este caso, de tipos de ¿cómo se dice? De fideos, de fuentes ricas en carbohidratos de origen del trigo, de harinas. Y por eso es puro fideo. Y ese es el origen. Básicamente una dieta mal elaborada, un exceso de carbohidratos, donde es lo más rico al cabro chico, al niño, si uno le coloca en la mesa una porción de chocolate y una porción de lechuga, se va a ir a comer los chocolates. Y esto es lo que le pasa a la vaca, le estamos dando, de hecho, una cantidad de granos, de concentrados energéticos elevados. De hecho, a una vaca lechera, cuando uno ve, le damos un poco de concentrado y la vaca se tira de cabeza a comerlo. Le gusta el concentrado, si lo importante es que está equilibrado, que esté mezclado. El carro forrajero es el mejor controlador de muchos de estos cuadros, porque hace que la mezcla del alimento venga bien mezclado y por lo tanto es una mezcla única y no está separado en porciones. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se hace por lo tanto? Básicamente por los signos clínicos, los antecedentes epidemiológicos, o sea, por toda la anamnesis y el chequeo. Es cosa de mirar los comederos, hay que ver los signos clínicos de la feca, el color de la feca es muy característico, este amarillento, y el examen del líquido ruminal sería definitivo, esclarecedor. Recuérdense que uno extrae el líquido ruminal mediante una sonda que puede ser nasogástrica o
orogástrico con el uso de un espéculo bucal para evitar que el animal muerda la sonda. Ya, como tratamiento, en caso moderado, obviamente consumir el alimento. Primero hay que evitar el consumo de alimentos de riesgo y suministrar solamente heno. Disminuir el consumo de agua para bajar esta polidipsia, en el fondo del exceso, y bombear, en el fondo se le puede bombear agua tibia con un poco de óxido o hidróxido de magnesio o con bicarbonato para poder subir el nivel de pH, para poder alcalinizar. Y obviamente tratar la deshidratación con el uso de líquido ruminal o levaduras que se administran por vía oral y la deshidratación tratarla con suero, especialmente Ringer lactato, en el fondo porque queremos alcalinizar, porque eventualmente ya vimos como en el caso en algunos casos se puede pasar de la acidosis ruminal a la acidosis metabólica, leve, pero que ya empieza a generar complicaciones. Por eso la deshidratación y alcalinización en general. Profe, disculpe, Dígame. ¿a qué se refiere con uso de líquido ruminal para tratar la deshidratación? En estricto rigor es una transfusión del líquido ruminal. A ver, vemos en esta vaca enferma, el líquido ruminal está en niveles de pH ínfimos, por lo tanto las poblaciones bacterianas se cambiaron totalmente. Nosotros podemos sacarle el líquido ruminal a una vaca e inocularlo en otra vaca que esté enferma y con eso estamos recuperando poblaciones bacterianas que se pueden haber muerto. Es como dar un probiótico. Es como un trasplante de microbiota, profe. Justamente es un trasplante de líquido ruminal que necesito recordarle que le estamos haciendo es inocular microbiota desde una vaca que estaba sana, por lo tanto donde tenemos poblaciones bacterianas saprófitas, inocularla en una vaca que en este caso estaba enferma, en un caso moderado, estamos hablando de un caso moderado solamente, y en ese caso moderado de alguna forma recuperar estas poblaciones que se eliminaron y por lo tanto para tener bacterias que efectivamente regulan nuevamente el proceso. ¿Se entiende? Es repoblar con bacterias que sean las saprófitas. Sí, profe, gracias. Entiendo. Ya. En casos moderados, en casos ya medianamente graves, incluso hacer un lavado de rumen. O sea, se bombea agua tibia y distender un poco el rumen y después se extrae, hacer un lavado y hacer varias veces, se incorpora y se retira en el fondo para poder bajar el nivel de, o sea, extraer todos estos residuos, todo esto que está de líquido, de contenido ruminal que está acidificado. Tratar la acidosis sistémica, como ya les decía, con rehidratar y con suero alcalinizantes como el Ringer lactato, y tratar la deshidratación, por lo tanto. Aporte de fuentes de calcio, levaduras o líquido ruminal. En el fondo, eso para poder nuevamente revertir el cuadro. En casos graves, que en general los casos graves es de muy mal pronóstico, obviamente podemos tratar la acidosis con bicarbonato al 5%, después con soluciones isotónicas, y hay que considerar la eliminación, la ruminotomía o el lavado ruminal, dependiendo. Estamos hablando de que el cuadro está bastante serio. ¿Por qué lo complicado especialmente en casos muy graves? Porque no es solamente el líquido ruminal el que está alterado. En el rumen, ¿quién es el que genera? ¿Cuál es la vía por la cual se absorben los ácidos grasos volátiles? ¿Alguien ha comido guatita? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le encuentra ricas, malas, de lo mismo? Microvellosidades, profe. Justamente por lo tanto, está lleno de microvellosidades. Y esas vellosidades son las que se encargan de absorber estos ácidos grasos volátiles. Y por lo tanto, si el pH bajó a condiciones de 5, 4,5, 4 en un caso muy grave, ¿cómo estarán estas microvellosidades ruminales?
En estricto rigor, ¿Van a estar la, atrofiadas? es literalmente que está, literalmente están con una quemadura ácida. Ya, profe. Y por lo tanto, estas papilas ruminales, como ven acá, que están totalmente atrofiadas, pero están quemadas, su capacidad absortiva que se recupere va a ser muy delicada y muy difícil de lograr. Y eso es lo que complica el pronóstico a futuro. Profe, ¿y en este caso se podría considerar la eliminación del animal o todavía no? Por eso mismo, en el fondo, por eso lo mismo que le digo, en casos graves, considerar la eliminación, eventualmente realizar ruminotomía o lavados ruminales, pero la eliminación es, en este caso, es una opción que hay que considerar. Por eso mismo. Y la prevención, obviamente, es evitar el consumo accidental de estos carbohidratos no estructurales. Por lo tanto, mantener correctas normas de alimentación. Por lo tanto, la vaca tiene que trabajar y alimentarse adecuadamente. Eso en palabras simples. Por eso, como les decía, el problema de las papilas ruminales, que son las delicadas en este caso. Vamos a hacer un break, ¿les parece? Llevamos justo una horita, así que vamos a hacer un break, en el fondo después seguimos con la otra acidosis y después continuamos con la otra clase. Bueno, profe, ¿de 10 minutos? 10 minutitos, sí, no alcanza para Ok, descansar. gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un pequeño stand-by. ¿Se escucha? Ya. Vamos a continuar esta segunda parte, hablando primero de la acidosis subaguda crónica latente o acidosis subclínica. Muchas veces se le llama acidosis subclínica, pero ¿por qué lo coloco ahí entre cremillas? Básicamente porque lo van a ver y muchas veces van a escuchar de la acidosis subclínica y es un concepto que está mal realizado, porque no es subclínica, porque tiene manifestaciones clínicas. Por eso en realidad es subaguda o crónica latente. ¿A qué se refiere? Como bien les decía en la parte inicial, es que en este caso tenemos una acidosis que está dándose por un desequilibrio entre la ración, o sea, la cantidad de concentrados que se le entrega versus la cantidad de fibra y la cantidad de fibra efectiva. Por lo tanto, empieza a generar un grado de acidosis que el pH no baja a niveles tan exagerados como el 4,5, ese pH, pero sí baja de los niveles de 6. Y en forma paulatina empieza a generar algunas manifestaciones que se empiezan a dar levemente y con consecuencias que son más importantes que las manifestaciones clínicas per se. Entonces, básicamente, como factores de riesgo, la alimentación, por eso la formulación incorrecta de la ración, o sea, entre la ración de carbohidratos altamente degradables versus la fibra, especialmente durante la lactancia. Y ojo, puede ser la formulación incorrecta o la administración incorrecta de una ración que puede estar muy bien formulada. No sé, por eso hacía esa observación, de que muchas veces el culpable puede ser el nutricionista que elaboró mal la ración, o puede ser literalmente el operador que realiza la dieta. Y por lo tanto, especialmente en lecherías es donde más se da, porque para que las vacas produzcan o para poder aportar, dar los requerimientos energéticos, especialmente de una vaca en lactancia, tenemos que administrar concentrados y concentrado energético. Y en una cantidad adecuada para su nivel de producción. Y en la medida que tenemos vacas de mejor nivel productivo, vacas que hoy día están dando tranquilamente una lechería, hay raciones para 50 litros, para 60 litros. Entonces, porque una lechería que tiene un promedio de 45 litros, tiene un grupo más bajo y realmente vacas que producen mayor cantidad. Y a esas, por lo tanto, tenemos que darle un requerimiento, una alimentación para un requerimiento de 50, 60 litros diarios de leche. Para ello tenemos que dar una cantidad de
carbohidratos que cubren, porque recuerden que el azúcar de la leche es la lactosa, y la lactosa, como bien decimos, es un azúcar que tiene que tener un aporte energético para poder producirse. Entonces, por lo tanto, tenemos que alimentar con energía. Y en la medida que tengamos que alimentar con mayores niveles de energía, mayores niveles de concentrado, empieza a limitar la capacidad de la vaca de consumir alimentos. Por lo tanto, la cantidad de voluminosos de fibra cada vez se nos hace menos factible de entregar. Porque a una vaca no podemos decir, entonces le voy a entregar 20 kilos de concentrado, 20 kilos de materia seca, y por lo tanto, para poder compensar, necesito darle 20 kilos de materia seca en base a forraje. Sería como un óptimo, darle un 50 y 50. Pero resulta que darle 20 kilos de materia seca en base a forraje, si estamos hablando de pasto verde, un pasto verde que tiene un 10% de materia seca, significa que tendríamos que darle 200 kilos de pasto, y la vaca no se lo puede comer. A ese nivel, en el fondo, esto es muy exagerado, pero para que se entienda que en la medida que le estamos aportando mayores niveles de concentrado, tenemos que compensar con mayores cantidades de fibra, y no necesariamente esa cantidad de fibra la vaca tiene la capacidad para comérsela. Entonces, ahí es donde están muchos de los problemas que estamos teniendo, la desequilibrio en la ración. Entonces le empezamos a meter más concentrado en relación a la cantidad de fibra disponible. O puede ser una formulación inadecuada de la ración durante el periodo de transición, por lo tanto tiene una menor capacidad, el rumen de prepararse para el consumo que va a tener después. El manejo alimentario, el manejo de los comederos, especialmente el carro forrajero. Ahí es donde hablamos de la infraestructura también, que a lo mejor una infraestructura inadecuada o jerarquización dentro de los grupos hace que las vacas van a preferir el consumo de concentrado versus el consumo de fibra, o mala elaboración de todo esto. Básicamente se manifiesta clínicamente, por eso le decía que no es un estado subclínico, porque tiene manifestaciones clínicas. Entonces la manifestación son los cuadros clínicos en un caso leve a moderado, con diarrea moderada que puede ser intermitente y de un color amarillento hacia grisáceo, similar al color amarillento que tenía en el caso de la acidosis ruminal aguda. Entonces, vemos vacas que están con una feca más amarillenta. Por eso el color de la feca no me puede servir como determinante si la acidosis es aguda o subaguda. Lo mismo también aquí tenemos olor agridulce. Es los otros signos clínicos los que nos permiten hacer la diferenciación. En este caso, de una acidosis subaguda, fecas de color amarillento, olor agridulce, aún en ausencia de una diarrea franca, puede ser considerado un estado ya que puede ser de riesgo especialmente. Entonces, en estos casos debe hacerse una observación, especialmente en los comederos, ver la cantidad de fibra y fibra disponible que tengamos disponible en los comederos. Como consecuencia de esta acidosis subaguda, que una acidosis subaguda no mata a una vaca, a diferencia de la acidosis ruminal aguda, que sí genera mortalidad. La acidosis subaguda no genera mortalidad per se, pero sí tiene una serie de consecuencias. Dentro de la primera, disminución del porcentaje de grasa láctea. Y eso se transmite a una disminución en el precio que adquiere la leche, porque las plantas lecheras pagan por diferentes compuestos, dentro de los sólidos, y dentro de los sólidos la presencia de grasa. Entonces, se pueden presentar algunos abscesos hepáticos. Producto de esos abscesos hepáticos empiezan a haber contaminaciones y puede llegar a haber una trombosis en de la vena cava. Y por lo tanto puede haber causas de mortalidad de vacas por la trombosis de la vena cava, y no necesariamente por la acidosis en sí, sino que con las consecuencias. Puede haber efectos sobre la respuesta inmunológica. Aumenta el riesgo de tener abscesos subcutáneos porque
empieza a haber contaminaciones que empiezan a llegar a diferentes niveles de origen ruminal, que pueden por vía sanguínea llegar a diferentes tejidos, y producto de la misma, del producto, mismo efecto, se liberan algunas endotoxinas, a la vez algunos microabscesos, algunos microtrombos, que pueden llegar también hasta el rodete coronario. Por lo tanto, al nivel, el rodete coronario, en el fondo, aquel que se produce el punto de crecimiento de la pezuña, lo que cual se va a desencadenar en estados de laminitis. La laminitis, por lo tanto, genera cojeras. Y las consecuencias clínicas que esto trae, las consecuencias de la laminitis con abscesos plantares, abscesos de la línea blanca, úlceras plantares. Y una vaca que presenta laminitis, esa vaca también con cojera, recordemos que ¿cómo detectamos el celo en una vaca, y especialmente en vacas lecheras que tienen que ser después inseminadas? Cuando se dejan montar. Y una vaca que esté coja por laminitis, ¿se va a dejar montar o va a montar a otras vacas? No. Y por lo tanto vamos a observar menos celo. No es que las vacas no entren en celo, vamos a tener menores manifestaciones de celo. Y una vaca que no manifiesta celo no va a ser inseminada. Y por lo tanto se nos van a afectar también uno de los indicadores del estado de laminitis, y como consecuencia de un estado nutricional, básicamente de una acidosis subaguda, es una alteración en los indicadores productivos, lapsos interparto, lapsos parto-preñez, lapsos parto-primer servicio, etcétera. Porque efectivamente las vacas no se puede evidenciar el celo. ¿Se fijan? Entonces empezamos a tener otras consecuencias. Y no es que la vaca reproductivamente esté inactiva, sino que está imposibilitada la manifestación del celo y la observación del celo. Entonces tenemos algunas consecuencias que se empiezan a generar. Pero eso básicamente porque la principal causa de la laminitis es la acidosis subaguda, que por lo tanto después lo vamos a ver cuando veamos enfermedades de tipo podal. Pero para que se vaya entendiendo las consecuencias, el estado de uno y las consecuencias sobre lo otro, y cómo se empieza a manifestar en otros problemas dentro del rebaño, y especialmente Profe, en vacas lecheras. Dígame. viéndolo del lado de las vacas de carne, ¿existirá también una baja en el ECA? A ver, la acidosis subaguda es muy raro que se den vacas de carne. Ajá. Podría darse eventualmente, porque como es una crónica latente, es un cuadro que se desarrolla en forma paulatina. En el fondo podríamos pensarlo en nodillos de engorda, eventualmente, cuando la dieta está muy desequilibrada, pero no se manifiesta por baja en el ECA. Al contrario, esos animales, como están consumiendo una mayor cantidad de carbohidratos, tienden a subir mucho más de peso. Entonces la eficiencia de conversión, entonces con menor consumo de alimentos, ganan más kilos. Entonces, en el fondo, en este caso, habría una reducción de la eficiencia de conversión. O sea, una reducción del punto de vista numérico. Requieren menos kilos de alimentos para ganar 1 kilo de peso corporal. No sé si me logro explicar. Sí, profe. Pero las consecuencias, porque de hecho las consecuencias acá en las vacas lecheras no es que las vacas produzcan menos. Al contrario, estas vacas están produciendo alta cantidad porque están alimentadas con una alta cantidad de concentrados. Pero como consecuencias empiezan a aumentar los estados de laminitis, empiezan a aumentar los problemas reproductivos, empieza a disminuir la concentración grasa de la leche. Entonces tiene consecuencias que son negativas. Entonces es importante considerarla. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Básicamente por los signos clínicos, la frecuencia de estados asociados a esta acidosis, abscesos, laminitis o algunas consecuencias. Y se puede diagnosticar también por la obtención del líquido ruminal, y que muchas lecherías hacen de rutina, se está chequeando el líquido ruminal. Y los signos, yo
es muy importante observar las fecas de las vacas. Las fecas cuando se empiezan a hacer vacas que se ven sanas, pero con estados masivos de fecas que están más amarillentas, realmente me está indicando estados de acidosis subaguda. Y básicamente el control se hace por el manejo adecuado de las raciones y lo que se usa generalmente en las planteles lecheros es que junto con la administración de concentrado se le administra muchas veces bicarbonato. Y todas las dietas de vacas lecheras en general tienden a suministrarse bicarbonato para tratar de regular baja de pH que se puede ir generando en forma paulatino. Ojo, el bicarbonato es lo más simple, pero estamos tratando de tapar el sol con un dedo. Entonces estamos tratando de tapar un problema solamente con el bicarbonato. Y el problema es la cantidad de fibra. Entonces hay que trabajar muy bien la ración para que no dependamos del bicarbonato. Y eso es lo que era esta clase de acidosis. Y ahora me voy a ir a lo que es la parte del abomazo. Un cuadro que me encanta. Hablar un poco de cuadros clínicos del abomazo. Vamos a ver qué hora es. Estamos bien de horas, nos queda media hora. Así que, si por qué razón no termino la clase, la continuamos la próxima semana. A ver, antes de partir de acá, ¿les queda un poco claro lo que es pensando en la acidosis, tanto la aguda como la subaguda? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Ah, ya, ok, ya, tengo que estar preguntándole, pues todo se nos cae. Ya, vamos a partir con los temas de algunos diferentes cuadros clínicos que pueden ocurrir a nivel abomasal. El primero, obviamente, el más clásico, el desplazamiento de abomazo. A la izquierda, ojo, el abomazo puede, ya le indiqué que tiene una ubicación física a nivel medial en la zona ventral derecha. Pero puede eventualmente desplazarse ya sea a la izquierda o a la derecha en el posparto temprano por algunas de las condiciones de las cuales les voy a hablar ahora. Tanto a la izquierda como a la derecha, la etiología es bastante similar, siendo el desplazamiento abomazo a la izquierda el que ocurre con mayor frecuencia, básicamente está asociado a vacas lecheras, pero afortunadamente es menos mortal que el desplazamiento abomazo a la derecha. Básicamente el desplazamiento abomazo a la izquierda ocurre hay que entender lo que hay dos compuestos. Hay un compuesto físico y hay un compuesto químico. El compuesto químico es el por el cual voy a comenzar. Entonces, en que básicamente, primero se da en vacas que en el periodo de transición, el periodo de transición es el que ocurre 21 días previo al parto hasta 21 días posterior al parto. En el periodo previo al parto, lo que buscamos idealmente es preparar a la vaca para que después del parto empiece a requerir una alta cantidad de concentrados y tenga todo el sistema digestivo preparado para procesar esos concentrados y absorber los ácidos grasos volátiles que se van a generar producto de estos concentrados. En el caso de un desplazamiento abomazo a la izquierda, se genera en el posparto temprano vacas que ya han parido con el aumento de alimentos en base a concentrados. Hay un aumento en la velocidad del tránsito del contenido ruminal hacia el abomazo, principalmente porque muchos de los ácidos grasos volátiles que se generan normalmente en el rumen como no hay una adaptación previa, no son absorbidos a través de las papilas ruminales, porque muchas veces las papilas ruminales no están bien desarrolladas. Y estos ácidos grasos volátiles que quisiéramos que fueran absorbidos a nivel ruminal, siguen tránsito y pasan hacia el abomazo.
Y ahí empezamos con un problema. Porque hay un aumento en la cantidad de ácidos grasos volátiles que están en el abomaso. Y eso hace que se produzca una atonía de este abomaso y que disminuye el tránsito del contenido alimentario hacia el duodeno. Por lo tanto, los ácidos grasos volátiles en el abomaso se empiezan a acumular y aumenta y produce una alta producción de metano y distensión de este abomaso. Y este abomaso se empieza a distender y es una verdadera masa llena de gas. Bueno, pero este abomaso normalmente está ubicado en la zona ventral. ¿Qué le ocurre? Ahí entra el componente físico que les decía. Durante la agitación avanzada, este abomaso se desplaza hacia craneal y su región fúndica hacia la izquierda. Pero resulta que en el momento del parto, ahí es donde entra la parte física, la vaca preparto tiene un menor consumo de alimentos y el útero ocupa una gran porción de la zona caudal del vientre. ¿Cuánto puede pesar un ternero de lechería? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto puede pesar normalmente un ternero de lechería? Estos terneros Holstein Friesen, estos grandotes. ¿150, profe, más o menos? ¿200? ¿Cuánto? No, pero un ternero del nacimiento. Profe, unos 30, 40 kilos. Puede pesar tranquilamente 40, 45, 50, hasta 60 kilos. Ya, pero pensemos Pero un eso ternero cuando promedio al momento del nacimiento, si estamos hablando de justamente la vaca ya, lechera. profe, ya. Sí, no más adelante, sí. Pero un ternero, pensemos en un peso promedio de 45 kilos de peso de ternero. Pero si lo pensamos junto con todos los líquidos que hay al interior del útero, el útero puede ocupar un volumen que puede tranquilamente llegar a los 60, 70, 80 litros para un ternero de 45 kilos. Entonces, todo ese volumen se libera en forma abrupta en el momento del parto. Y queda una alta cantidad, un espacio, y con un útero o si con un rumen que todavía no alcanza su capacidad de consumo, queda un espacio en que este abomaso lleno de gas encuentra la parte física, el espacio donde poder moverse. Y el gas tiende a subir. Y por lo tanto, entonces este abomaso tiende a desplazarse hacia arriba entre el rumen y la pared abdominal izquierda. Entonces encuentra el espacio para poder donde moverse y queda alojado entre la pared costal y el rumen. Y después empieza a recuperar el consumo de alimentos. El rumen y el abomaso quedó atrapado. Se produjo una translocación, un cambio de ubicación. Entonces, y eso genera una obstrucción de este segmento desplazado que evita que se puedan liberar todos estos gases. Y eso a la vez empieza a generar una interrupción en el riego sanguíneo y a la vez, y finalmente, en la respuesta inmune. En estricto rigor, lo que sucede es eso. ¿Se logra entender? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Ahora, la pregunta que se acuerdan de semiología que yo les decía, ¿cuántas costillas tiene un bovino? ¿O cuántos pares de costillas? Hoy está lento, así no vamos a llegar nunca. Entonces, acuérdense, tiene 13 pares de costillas. ¿Y cómo son estas costillas? Son rígidas. ¿Qué implica? Que este abomaso que está desplazado y que se ubica ahí entre el rumen y la pared costal,
en el hipocondrio no es capaz de desplazar hacia las costillas, hacia lateral, hacia afuera. Por lo tanto, desplaza hacia el rumen, hacia medial, como se alcanza a ver ahí. Y eso permite que la fosa paralumbar izquierda sea muy notoria, porque el rumen está más medial, más hundido, más hacia el interior. Ya. Y ahí, y por lo tanto, algunos de los signos clínicos que observamos en una vaca con desplazamiento omaso, primero, una anorexia parcial o incompleta. La vaca deja de consumir. Y eso hace también que disminuya la producción de leche. Y se empieza a adelgazar. Por lo tanto, perdía la condición corporal. La fosa paralumbar izquierda, mucho más notoria, porque está más hundida, porque el rumen está más desplazado hacia medial. Entonces, parte de los signos clínicos característicos de este desplazamiento es la fosa paralumbar muy hundida. Temperatura rectal, respiratoria, la cardíaca. Generalmente están dentro de los rangos normales, pero hay una disminución en la frecuencia e intensidad de los movimientos ruminales. Fecas que son más pastosas, escasas. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Básicamente, bueno, diarrea en algunos casos, que en el fondo con fecas, como les decía, por la percusión y auscultación simultánea a nivel del hipocondrio. ¿Se acuerdan algo de semiología? Sí, profe, era como un espacio que tenía la vaca, si no estoy equivocada. Es que fue un curso, un día nomás que tuve, por lo menos yo tuve biología una vez. A ver, lo que se realiza como examen es la auscultación y percusión simultánea a nivel del hipocondrio izquierdo. ¿Este era lo del PIN, profe? Justamente. ¿Se logra percibir? Sí, Sí, se profe. escucha clarito. Clarito. Así, y eso que parece que estuviera golpeando un balón de gas, efectivamente es un abomazo que está desplazado. Ahí está viendo, justamente, auscultación y percusión a nivel del hipocondrio izquierdo. Y eso es el examen para confirmarlo. Y si ven el video, este video antiguo, no me acuerdo, hace años que lo estoy mostrando. Dice, en inglés dice ping sound of abomasum, sonido ping del abomazo. Entonces, tenemos un ruido simpánico de alta frecuencia o ping, que es característico de esta enfermedad, por ocultación y percusión a nivel del hipocondrio. Entonces, para que no se le olvide. Entonces, bueno, acá en el fondo listo vemos algunos requerimientos en las vacas lecheras y es básicamente porque le estamos aportando, especialmente en el periodo preparto, una baja cantidad de carbohidratos, por lo tanto no producimos una adaptación del rumen especialmente para la absorción de estos ácidos grasos volátiles y eso genera que estos ácidos grasos llegan al abomazo. Como tratamiento, existen 3 métodos: físico, químico y quirúrgico. El físico, básicamente, que se habla del volteo, se denomina así, que consiste en rotar al animal en dirección contraria al desplazamiento. Por lo tanto, si el desplazamiento a la izquierda consiste en hacer una rotación del animal hacia la derecha, en sentido contrario a la aguja del reloj, se va hacia la derecha, pero consiste más que en la rotación, consiste en el freno que se haga. Que ahí le voy a mostrar una foto. Métodos químicos, básicamente mediante el uso de algunos medicamentos, y los quirúrgicos, que es la abomazopexia, por el flanco izquierdo, por el flanco derecho, paramedial o una omantopexia. Por lo tanto, hablamos de abomazopexia,
significa que es una pexia, una fijación. El abomaso después se fija en el punto a nivel medial, en el punto normal donde debiera estar ubicado. Por tanto, como tratamiento, del punto de vista químico, en el caso del lado moderado, el cambio de la ración, dietas muy fibrosas, en el fondo listo para poder tratar de estimular los movimientos ruminales y todo el proceso, la hidratación oral y endovenosa, un gluconato de calcio, el mismo que se va a utilizar después en un caso de la hipocalcemia, para estimular la motilidad, y laxantes, como el aceite mineral o la vaselina. Esto desde el punto de vista químico en tratamiento. El método de volteo, que es el método físico, consiste en, como decía, rodar al animal en dirección contraria al desplazamiento. La vaca se coloca en posición caudo-dorsal, o sea, se coloca de espalda. Se gira, se amarran las patas y se gira en forma abrupta en dirección contraria a la de desplazamiento, y previo a que la vaca caiga en estricto rigor, se le pega una frenada. Se requiere una gran cantidad de gente, hay que voltear la vaca. Con eso, como el abomaso en este momento está atrapado entre el rumen y la pared costal, lo que hacemos es que el rumen tiende a estar más hacia dorsal, como lo que vemos ahí, y hace que el abomaso quede más libre para volver a su posición. El método de volteo lo que busca es reordenar el posicionamiento de los órganos internos. Y el método quirúrgico, que es la abomasopexia, consiste en, primero hay que hacer un volteo y finalmente hacer la fijación del abomaso en la posición. Fíjense, aquí lo que hace el doctor primero y hace un volteo y está ubicando que el abomaso efectivamente esté ubicado en la posición normal. Finalmente por eso está auscultando y percutiendo y sintiendo que efectivamente hay un sonido timpánico en esa zona. Desinfecta y después va a producir la fijación, la pexia, que básicamente va a aplicar un trocar, donde penetra, va a colocar una fijación con un hilo, y esa fijación en el fondo después saca el trocar y va a quedar la pura fijación externa, el hilo. Va a colocar dos y las va a amarrar externamente para que el abomaso quede fijado en esa posición. Es para que después del volteo no haya una reversión nueva del cuadro. ¿Se alcanza a ver algo con respecto porque le estoy mostrando el video? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, se ve bien. Entonces lo que está buscando el doctor en este caso es que el abomaso lo ubique y uno dice, uy, qué terrible lo está punzando, pero es la única forma para poder. Y ahí fíjense que siente el paso de la salida de gas. Ingresa a la fijación, con el mismo trocar lo ubica y después retira el trocar. Profe, una consulta. ¿Esto le Dígame. impide volver a quedar preñada la vaca, al menos dentro de un cierto periodo de tiempo? ¿Debería salir No. de servicio de...? Primero, uno no tiene ningún efecto. De hecho, al contrario, en el fondo, la vaca va con el abomaso fijado nuevamente en su posición, va a recuperar el sistema inmune, va a recuperar la capacidad de consumo de alimentos y la vaca va a empezar a recuperar condición corporal. Entonces esa vaca va a volver a estado reproductivo en forma más temprana. Porque existe una alta correlación entre cuadros metabólicos, desplazamiento de abomaso, con retención de placenta y metritis. Entonces disminuye el riesgo de tener complicaciones desde el punto de vista reproductivo. Segundo, el desplazamiento de abomaso ocurre dentro de los primeros días posparto. Generalmente entre los primeros 10 días
posparto. Por lo tanto, en forma temprana estamos recuperando la condición de ese animal. Entonces logro explicar un poquito que en el fondo esto no tendría ningún efecto contraproducente desde el punto de vista reproductivo. Profe, la fijación no es permanente, ¿cierto? Está por un No, no, periodo, no. ¿no? Eso por un periodo, fíjense, ahí se ve nuevamente cómo está ubicando, entra la fijación, entra con el hilo. Y ahí la contiene, después va a colocar uno, va a chequear nuevamente que el desplazamiento esté en el punto para poder hacer la segunda fijación y con ambas fijaciones después la amarra externamente y eso después de un periodo de algunos días, 5 a 10 días, después se retira. Y basta con cortar la hila externa, en el fondo, cosa que eso penetra, se va hacia el interior y eso se elimina por vía digestiva. Eso no queda, no genera alguna complicación posterior. Hoy día, afortunadamente, es menos la necesidad de hacer estos procedimientos cuando ya existe un buen conocimiento y mediante buenos manejos desde el punto de vista alimenticio. Pero es importante que lo vean porque después van a escuchar sobre la abobasopexia y en el fondo, y aquí están viendo el método. Ya voy a volver atrás a lo que es la clase. Por lo menos para que vean que este método quirúrgico se describe y se realiza en muchas lecherías. Hoy día menos porque con buen manejo alimentario es menos requerido que se realice esto. Eso es lo que era el desplazamiento omaso a la izquierda. El desplazamiento omaso a la derecha, en estricto rigor, como concepto, es básicamente similar al de desplazamiento a la izquierda. Es la dilatación del abomaso con un proceso subagudo, básicamente, pero la diferencia es que acá el abomaso tiende, como normalmente está ubicado a la derecha, como que genera una rotación, una torsión sobre su propio eje y se ubica a nivel entre las vísceras, intestino delgado, duodeno, colon, que están por el flanco derecho. Si lo pensamos etiológicamente, primero tiene una incidencia menor que el desplazamiento de abomaso, una relación 9:1, pero una letalidad mucho más elevada que el desplazamiento a la izquierda. En términos generales, la etiología es lo mismo que pasa para el desplazamiento de abomaso a la izquierda. En el fondo ocurre en el periodo postparto, producto del exceso de ácidos grasos volátiles que se generan con el paso desde el rumen hacia el abomaso, con una distensión del abomaso, el cual en este caso tiene un proceso de rotación dentro del flanco derecho en este caso, y tiende a fijarse en esa posición. Y por lo tanto se ubica a nivel del hipocondrio, básicamente en este caso en el hipocondrio derecho. Razón por la cual también por auscultación y percusión a nivel del hipocondrio derecho también podríamos percibir un desplazamiento de abomaso a la derecha. Por lo mismo, dentro del chequeo rutinario que se le haga a las vacas en el posparto, vacas lecheras, dentro de los primeros 10 días posparto, hay que chequear por ambos flancos, ambos hipocondrios, hacer ocultación y percusión, eventualmente para poder percibir en forma lo más temprana posible la posibilidad de que haya un desplazamiento de abomaso en alguno de los dos lados. Básicamente, y en este caso se habla de puede haber un desequilibrio ácido-base hacia la alcalosis, también en el caso del desplazamiento a la derecha. Como bien le decía, es lo mismo la etiología o patogenia que en el caso del desplazamiento a la izquierda, con este acúmulo de líquido y gas, con distensión gradual, y que empieza a producirse una obstrucción funcional, básicamente un ileo paralítico. Por lo tanto, eso es lo que da mayor gravedad. A diferencia del caso del desplazamiento a la izquierda, el desplazamiento a la derecha tiende a generar más un ileo paralítico y por lo tanto lo que le da el mayor estado de gravedad y mayor mortalidad versus el desplazamiento a la izquierda. Y
produce deshidratación, alcalosis metabólica y que finalmente puede llevar a la muerte. Los signos clínicos similares, anorexia variable, fecas blandas, y mediante presión puede detectarse algunos ruidos de chapoteo y el diagnóstico por ocultación y percusión, en este caso a nivel del hipocondrio derecho. Similar al PIN que observamos por el lado izquierdo, pero en este caso por el flanco derecho a nivel de hipocondrio. Pero además podemos tener en este caso, como hay una torsión, el animal tiende a caer en decúbito en forma rápida, luego 24 horas, con signos de cólico, con aumento severo en la frecuencia cardíaca y respiratoria, y finalmente el shock. Porque en este caso, a diferencia del de la izquierda, el de la derecha tiende a cruzar más con un hilio, una torsión completa del ahomazo sobre su propio eje. Como tratamiento, en el caso de la derecha, si se logra detectar temprano, podríamos generar un volteo y una reversión, pero como les decía, es mucho más grave. Ya, eso con respecto a desplazamiento a abomazo, que tanto, por lo menos en semiología yo harto lo toco, así que, pero para que lo vean un poco desde el punto de vista más etiológico y más como opciones de tratamiento. ¿Alguna duda o consulta con respecto a eso? No, profe, todo claro. Ya. Después vamos a pasar a lo que es el impacto del abomazo. Ojo, hablamos del impacto del abomazo y yo voy a hablar mucho del impacto del abomazo asociado al impacto del omazo, que es el librillo. Porque realmente la impactación tiende a ser común entre ambos órganos. Entonces, lo que vemos acá es una vaca en condición severa de caquexia, de autoconsumo, condición corporal 1, si es que llega al 1 de 5, y feca muy escasa y seca y deshidratación severa. Esta es una vaca que había estado pastando producto de la sequía en Casablanca, en una zona de cerros, en estricto rigor, y que normalmente estas vacas bajaban una vez al día a tomar agua. Esta vaca no bajó un día y la subieron a buscar. Y la encontraron después de un par de días así en este estado. Resulta que había dejado un par de días de tomar líquido y básicamente porque estaba con mucha molestia producto del exceso de pasto seco que estaba consumiendo y la reducción en el consumo de agua. Y se empezó a generar una deshidratación y finalmente un apermazamiento básicamente del contenido que había a nivel del omazo y abomazo. Esta vaca finalmente falleció porque su estado era muy severo. Vacas con exceso de exceso de pérdida, en el fondo, pérdida de condición corporal. El concepto básicamente de un impacto es una retención en el abomazo de origen alimentario o nutricional, una retención de contenido alimenticio. Y afecta principalmente a ganado de carne. ¿Por qué? Porque está más sometido a condiciones en que tienen que comer alimento muy seco, alimento que está en estos pastoreos, especialmente en periodos de sequía o verano, y donde tenemos muy poco acceso al agua. Recordemos que animales que están pastoreando pueden tener puntos de consumo de agua que pueden estar muy alejados de la zona donde están pastoreando efectivamente. Entonces, no siempre es fácil llevarle, especialmente cuando tenemos animales ganado de carne de crianza y que están más en el cerro, tener agua disponible en los puntos de pastoreo. Entonces las vacas en cerro a veces bajan a tomar agua a un punto determinado. Y hoy día bajo condiciones de sequía, peor todavía, tenemos muy pocos puntos de consumo de agua. Los animales tienen que caminar kilómetros para poder llegar hacia el punto donde tienen disponibilidad de agua. Entonces, los factores que principalmente inciden en esto es
alimentos que pueden ser de muy baja digestibilidad, alimentos muy finamente picados, pasto muy seco que finalmente al momento de comérselo, tipo paja, que cuando se comen se desmorona rápidamente, tiene muy poca capacidad de fibra, o un consumo de cantidades excesivas de pasto y forraje de muy mala calidad, y por lo tanto que eso son extremadamente secos y que hace que el animal, el rumen esté trabajando en forma forzada, consumo de tierra o arena, y eso siempre sumémosle bajo aporte hídrico, como donde en este caso el omazo al finalmente termina absorbiendo, a ver, no, el ahomazo no absorbe el líquido necesariamente. Es el omazo o el librillo el que produce la absorción. Pero está llegando a estos dos órganos, tanto al omazo como al ahomazo, alimento muy seco, con poco consumo, contenido hídrico, y que se empieza a apretar, a permasar y que no puede seguir su tránsito regular. Y eso termina haciéndose una bola es como una bola de aserrín, una cosa así. Es como cuando hablamos del cholguán, esto, no el cholguán, sino la maciza, estas maderas que son como de aserrín molido y pegado. Entonces, Profe, elemento, dígame, usted acaba de decir que el omazo produce la absorción de líquido. ¿A qué se refiere con eso? a ver, u- recor- recordemos, dentro de los tres preestómagos tenemos el retículo, cuya función es retener los cuerpos extraños, que el retículo o redecilla. Después tenemos el rumen, cuya función principalmente es el proceso de la fermentación mediante la microbiota ruminal, la microbiota que está presente ahí y que genera el procesamiento de los alimentos. El omazo, que es el que sigue, el omazo o librillo está compuesto con una gran cantidad de membranas internas. El que ha visto, digamos, al interior es como membranas largas y que generan en su interior genera la absorción del líquido previo a que todo este contenido pase al abomazo. Entonces, cuando este alimento ya está muy seco, termina absorbiendo todo el residuo hídrico y este alimento termina como endureciéndose, apermazándose. No sé si me logro explicar. Sí, profe, perfecto. Entonces, este alimento es el que finalmente pasa al abomazo, como se ve en la Claro, foto. claro, y se empieza y se acumula tanto en el omazo como en el abomazo. Por eso lo toco en paralelo, porque el cuadro es muy conocido en el campo como el librillo seco, pero afecta tanto al omazo como al abomazo. Yo lo paso dentro de estos cuadros de abomazo porque hablamos generalmente de la impactación y para poder tomarlo en forma común. Tanto en el omazo como en el abomazo se tiende a apermazar, concentrar este contenido semisólido que no puede seguir trayecto y finalmente termina generando una obstrucción con deshidratación y finalmente el animal tiende a morir. En este caso, en la necropsia, en el fondo de esto tenemos mucha adherencia y fíjense cómo están altamente dilatados, tanto el omazo como el abomazo. Por eso hago los veo en forma común. Y al momento de partirlo, miren cómo está. Parece como si estuviéramos cortando una bolsa llena de acerrín en su interior. ¿Es como un pellet, profe? Justamente pareciera que fuera pellet en el fondo de esto. Ahora, está húmedo, pero no continúa traspaso, no sigue avanzando. Entonces se empieza a acumular, acumular. Fíjense, y este caso son fotos reales, estas me las mandaron de acá de la sexta región, un cliente. Y vemos, fíjense, el librillo, fíjense cómo se alcanzan a ver estas como membranas que se alcanzan a ver acá. No sé si se logran apreciar.
que les estoy mostrando ahí. Y fíjense, al momento de hacer el corte es prácticamente recto, parejo del cuchillo. Parece que como si estuviéramos cortando eh, un aserrín mojado. Por lo tanto, los signos clínicos, por lo tanto, empieza a haber un aumento en el perímetro abdominal a nivel medial, ventral, unilateral en el lado derecho. ¿Dónde está el abomaso y dónde está el lomazo? Se empiezan a aumentar eso el espacio. Las heces o fecas, escasas y secas, como bien les digo, fecas tipo caballo. Los caballos cuando defecan normalmente tienen las fecas secas. En este caso, las fecas son como si fueran de caballo, porque las fecas del bovino tienden a ser normalmente pastosas. Y por el mismo, obviamente con estas fecas que son escasas, secas, también le cuesta para defecar. Puede haber hipotonía o atonía ruminal. Claro, la vaca no quiere seguir consumiendo alimentos. Obviamente, si fuera una vaca productora de leche, va a disminuir drásticamente su producción y con anorexia. Tratamiento va a depender del grado de afección que tenga a nivel tanto del omaso y del abomaso. El tratamiento que lo que busca es generalmente reducir este grado de obstrucción que se está generando a nivel de estos órganos para, por lo tanto, desplazar el material retenido, que ya puede ser o con laxantes mecánicos como el aceite mineral o a través de soluciones líquidas. Además, hay que hidratar al animal y acompañar de soluciones isotónicas, acidificantes, porque se empieza a generar una alcalosis metabólica, producto del estado de deshidratación. Eso con respecto a lo que es el impacto. Y finalmente, como último cuadro, en el fondo, la úlcera del abomaso, que es bastante sencilla, no es un cuadro común, pero sí importantísimo de diagnosticar en el caso de que lo haya. La primera causa es desconocida en estricto rigor, pero puede ser secundaria a estados de leucosis, la leucosis exótica bovina, a desplazamientos de abomaso a la izquierda o a la derecha, en ambos casos. En caso de un desplazamiento de abomaso hay un acúmulo de ácidos grasos volátiles, por lo tanto eso genera como consecuencia la disminución del pH a nivel del abomaso y eso puede ser un factor predisponente a la úlcera. Un cuadro poco frecuente, como bien les decía, y se presenta tanto en planteles de alta como de baja producción, donde su causa primaria, bien les digo, es desconocida. No es como en el caso de otras especies, donde hay un efecto bacteriano. Básicamente en este caso es un poco más metabólico. El principal signo es la melena, que es sangre digerida que se libera a través por vía rectal. En estricto rigor es como que la vaca está defecando, es una diarrea hedionda, negra, como de color tipo alquitrán, que se elimina de una eliminación profusa. El diagnóstico, estas fecas tipo alquitrán, como bien les decía, y muchas veces se puede encontrar como hallazgo en los mataderos. Por lo tanto, cuando es como hallazgo, muchas veces significa que el animal no estaba con un compromiso tan severo. A la necropsia se observan úlceras, literalmente, como puedes decir, son soluciones de continuidad que hay en la mucosa del abomaso, heridas, y esas son las que sangran y que finalmente esta sangre digerida es la que se elimina. Entonces, úlceras que se encuentran aquí en el abomaso y que obviamente van a generar que el animal baja su productividad, baja su desarrollo, su capacidad productiva. El tratamiento básicamente con alcalinizantes como el óxido de magnesio y principalmente la hidratación. Y alcanzamos justito. y con eso terminamos lo que es la clase del día de hoy. Ya, profe, gracias. Todo Terminé entretenido. justito
espero que haya sido entretenido. Por lo menos con un par de videos se hace un poquito más entretenido. Sí, sí, se hizo más entretenido con los videos, profe, gracias. Ujú. Ya, pues vayan estudiando, vayan preparando. Todas las clases están subidas. Alcanzamos justito a la hora, a las 3:20 la hora que estábamos programadas. Así que en el fondo logramos, pero bueno, la próxima semana nos juntamos por lo tanto en el mismo horario y por esta misma vía. Ya, profe. ¿Alguna duda alguien que tenga antes de cortar? No, profe, por acá todo claro al menos. Claro, profe. Bueno, por lo tanto, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, profe, que esté muy bien. Gracias, profe. Chao. Que estén muy bien profe. ustedes. Ya, Chao, chao, profe. chao.